and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share, and no one dared disturb the sound of silence. Fools say now you do not know. Hola, un placer saludarles de nuevo. Para los que no me conocen, les habla Cheneri Castellana y para la presente ponencia, los compañeros Romer, Álvaro y yo nos hemos dirigido a algunos lugares icónicos de nuestra amada tierra en el estado Zulia, dando un pequeño recorrido por el Catatumbo, para posteriormente dirigirnos hacia el puente sobre el lago y finalmente a la Basílica. Ahora bien, vamos a hablar acerca de la intervención del Estado en la fijación de los salarios. Este es un tema fundamental dentro del derecho laboral y la economía venezolana, pues la intervención del Estado en la fijación de salario ha sido un mecanismo clave para garantizar condiciones mínimas de vida y estabilidad en las relaciones laborales a lo largo de los años. La evolución histórica de la regulación salarial en Venezuela es un reflejo de los cambios económicos, políticos y sociales que han moldeado al país. Entre los antecedentes históricos de la regulación salarial en Venezuela, podemos ver que la intervención del Estado en la fijación de salarios ha sido una constante en la historia laboral venezolana, donde en la época colonial hasta la actualidad, las leyes han evolucionado para proteger a los trabajadores y garantizar las condiciones mínimas de vida. En la época colonial y en la postindependencia del siglo XIX, durante la colonia, las leyes de Indias establecieron ciertas regulaciones sobre el trabajo, aunque con enfoques paternalistas hacia los indígenas. Tras la independencia en 1830, el trabajo se regulaba principalmente a través de códigos civiles y ordenanzas municipales, que establecían normas sobre el trabajo jornalero, pero sin una protección real para los trabajadores. Las primeras leyes laborales surgieron en el siglo XX. En 1917 se promulgó la Ley de Talleres y Establecimientos Públicos, la primera norma nacional que abordó la regulación del trabajo y la responsabilidad patronal en accidentes laborales. En 1928 se aprobó la Ley del Trabajo, aunque estableció principios básicos de protección laboral, aunque con un enfoque limitado. La consolidación del derecho laboral se dio entre 1936 y 1990. En 1936 se promulgó una nueva Ley del Trabajo, que introdujo derechos fundamentales como la jornada laboral de 8 horas y la prohibición del trabajo infantil. Durante el siglo XX, el Estado venezolano fortaleció su papel en la fijación de salarios, especialmente con la creación del salario mínimo y la regulación de beneficios laborales. La Ley Orgánica del Trabajo y reformas contemporáneas surgidas en 1990, donde se aprobó la Ley Orgánica del Trabajo fundamental que consolidó derechos laborales y estableció mecanismos de ajuste salarial. Pero en 2012, la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y trabajadoras LOT reforzó la protección salarial y estableció nuevas garantías para los trabajadores. Con todo esto podemos deducir que los antecedentes históricos de la regulación salarial en Venezuela reflejan que esta ha venido evolucionando desde la Ley del Trabajo de 1936 hasta la ley actual del trabajo. A lo largo de los años, el Estado ha implementado diversas reformas para ajustar los salarios. El Estado actúa como un regulador y garante de los derechos laborales, estableciendo mecanismos de protección salarial y negociación colectiva. Además, interviene en la fijación de salarios mínimos y en la supervisión de las condiciones laborales. La fijación de un salario mínimo se realiza mediante decretos presidenciales, tomando en cuenta factores como la inflación, el costo de la canasta básica y las recomendaciones de organismos internacionales. Aunque, sin embargo,
En algunos casos, la falta de consulta con sindicatos y empleadores ha generado críticas. De igual manera, en la actualidad se viven diferentes disputas alrededor acerca del salario mínimo vigente en Venezuela. Hay ajustes salariales y subsidios para mitigar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los trabajadores. Mas, sin embargo, la legislación actual no permite realmente ajustar un salario acorde a la actualidad que se vive hoy en día. Buenos días, profesor y compañeros. Mi nombre es Romer Petit y hoy vengo a hablar sobre la posición del Estado dentro de las relaciones laborales. En Venezuela ha sido históricamente doble desde mediados del siglo XX. Se estableció que el Estado debía ser garante de los derechos de los trabajadores, promoviendo la protección social y regulando las condiciones como vacaciones y participación en las utilidades, y procurando a su vez la justicia social en el marco de una economía en desarrollo. Así, con la Constitución de 1936 se sentaron las bases para un intervencionismo que buscaba equilibrar la protección del trabajador con el impulso del desarrollo económico. En la actualidad, a partir de la Constitución de 1999 y de las leyes específicas como la Ley Orgánica del Trabajo, los trabajadores y las trabajadoras, el Estado sigue teniendo un rol preponderante en las relaciones laborales. Estas normas otorgan al Estado amplias facultades para regular las condiciones de empleo, establecer obligaciones tanto para empleadores como trabajadores y garantizar un marco de derecho social que, sin embargo, en el contexto del chavismo se ha profundizado un intervencionismo estatal que en ocasiones se ha traducido en rigideces y en una injerencia en el mercado laboral. Eso se refleja en controles estrictos, en un exceso de la normativa y en la política, que si bien busca proteger al trabajador, también puede limitar la flexibilización del empleo, generar incertidumbre jurídica y afectar la dinámica de la intervención y la productividad. La posición del Estado en relación a los sindicatos en Venezuela se caracteriza por el dualismo. Por un lado, el marco legal, basado en la Constitución del 99 y en las normas como la Ley Orgánica del Trabajador y las Trabajadoras, reconoce y garantiza formalmente la libertad sindical, el derecho a la negociación colectiva, la participación a los trabajadores y la toma de decisiones. Por otro lado, en la práctica se observa una fuerte intervención del Estado en el movimiento sindical. Históricamente, el Estado venezolano se ha constituido como un garante de los derechos laborales y ha promovido la organización de los trabajadores con el fin de equilibrar las relaciones entre empleadores y empleados durante el periodo desarrollista de 1936 y 1973. Se adoptaron políticas distintas a mejorar las condiciones del trabajador, lo que incluía incentivar la formación de sindicatos y la participación de los trabajadores en beneficios empresariales. Sin embargo, a partir de los cambios políticos y económicos en las últimas décadas, especialmente durante el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, se ha profundizado un intervencionismo estatal que, si bien mantiene la formalidad de la libertad sindical, en la práctica tiende a captar y controlar la actividad sindical. Este control se manifiesta a través de mecanismos legales y administrativos que han contribuido a que muchos sindicatos se alineen con el proyecto político del gobierno, limitando así su independencia como representantes auténticos de los trabajadores. Esta situación genera, por ejemplo, dificultades para que surjan organizaciones sindicales críticas o ajenas al oficialismo, lo que afecta la pluralidad y la representatividad del movimiento sindical en el país. Muchas gracias. Saludos compañeros, saludos profesores. En estos momentos vamos a exponer sobre el salario en Venezuela, la forma como determinarlo y los mecanismos de protección del Estado venezolano para preservar, cuidar y garantizar un salario digno en Venezuela. En este momento vamos a iniciar hablando sobre la determinación del salario mínimo en Venezuela, los mecanismos dispuestos para ello y cómo debe hacerse y entre quiénes son las partes que deben involucrarse y los estudios que se hacen para ello. Para hacer la determinación del salario mínimo en Venezuela deben hacerse un estudio, un análisis sobre datos estadísticos determinados por el Instituto Nacional de Estadística.
y entre ellos está lo que es el índice de la canasta alimentaria normativa, donde se hace un estudio para ver los tipos de rubros que más se consumen comparado con el precio en la actualidad. Esta canasta alimentaria normativa se resuelve de dos maneras: primero en forma horizontal y luego en forma vertical. En la forma horizontal se establece un grupo de ciudades como un referente para valorar y calificar los precios de los productos, y en el área vertical están los rubros que más se consumen y que varían de acuerdo a los precios que hacen diariamente. Este es uno de los rangos. El otro rango es el índice de precios al consumidor, que también es un estudio que se hace para valorar y calificar los precios de cada producto al por menor. Y esto nos permite hacer un cálculo de lo que es de la canasta alimentaria básica que se consume por familia, que hoy en Venezuela tiene un costo de 530 bolívares para la adquisición de la canasta alimentaria, y esto se calcula a base de la duración de 30 días, por lo que es equivalente a un mes. El otro valor importante para esto es la canasta alimentaria. Igual que la canasta normativa, pero igual que la canasta alimentaria, esta también se calcula de dos maneras, y esta se calcula en base al índice de precios y a las encuestas nacionales de precios de presupuestos familiares. Esta canasta también trabaja de dos formas, que es en la horizontal, que también toma como referente un grupo de ciudades un poco diferente a las otras ciudades de la canasta alimentaria normativa, y algunos rubros de bienes y servicios de consumo. Y estos tres elementos son fundamentales para el cálculo del salario mínimo en Venezuela. ¿Qué es lo que tiene que hacer el Estado, el gobierno? Hacer un estudio de esto en el Instituto Nacional de Estadística para poder determinar en qué valor va a aumentar el salario, junto con los gremios, sindicatos y empresarios, para determinar con precisión cuál es el salario que el Estado puede fijar. Actualmente tenemos unos salarios muy bajos que no se están tomando como referente estos indicadores que se establecen allí y que son de gran importancia para poder determinar el salario mínimo en Venezuela, porque el salario mínimo en Venezuela no se puede decretar si no se hace un estudio previo, sino un análisis de acuerdo a estos tres factores que son el referente. Ahora bien, el Estado, el segundo punto, que el Estado como mecanismo protector del salario mínimo. El Estado tiene sus mecanismos jurídicos, constitucionales y legales, que son, en primer lugar, está en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la Constitución que se originó en el año 1999, una novedísima Constitución que vino a desarrollar y a darle al salario un valor social, una protección y como un derecho humano, una garantía que el propio Estado debía asumir con los trabajadores del sector público en el país. Para tal efecto vamos a dar lectura a lo que nos establece la Constitución en su artículo 91 con relación a lo que es el salario. Dice así: todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para él y su familia las necesidades básicas, materiales, sociales e intelectuales. Se garantizará el pago de igual salario por igual trabajo y se le fijará la participación que debe corresponder a los trabajadores y trabajadoras en el beneficio de la empresa. El salario es inembargable, se pagará periódica y oportunamente en moneda de curso legal, salvo las excepciones de la obligación alimentaria de conformidad con la ley. El Estado garantizará a los trabajadores y trabajadoras al sector público y privado un salario mínimo vital que será ajustado cada año, tomando como una de las referencias el costo de la canasta básica. La ley establecerá la forma y el procedimiento. Fíjense, acá en la propia Constitución nos dice que tenemos que tomar como referencia el costo de la canasta básica. Incluso hay unos elementos muy importantes a considerar ahí en esa norma, que el salario es inembargable y que debe aumentarse cada año. El gobierno nacional actualmente ya tiene casi 3 o 4 años que no ha dado un aumento sustancial del salario, y esto ha traído un problema económico en el poder adquisitivo del venezolano. Fíjense que actualmente, al día de hoy, el salario mínimo está anclado en 130 bolívares mensuales, lo que es equivalente a $1 y tanto, que según la Organización de Naciones Unidas, dice que toda persona que viva con menos de $2 por día está en pobreza crítica.
Y esto es una deuda que el propio Estado tiene con el trabajador venezolano, debido a que no está garantizando, no se está cumpliendo lo que dice allí la Constitución. Igual que la Ley Orgánica del Trabajo de las Trabajadoras y los Trabajadores también lo establece, porque esto es una ley que nació en el 2012, después de la Constitución, y se deriva de allí como instrumento jurídico que también da unos lineamientos en base a lo que es el salario. Vamos a analizar un artículo, el artículo de la Ley Orgánica del Trabajo. En este caso vamos a ver el artículo 98, que habla sobre el derecho al salario. Fíjense que es un derecho fundamental y que se cataloga como un derecho humano. Está en la Constitución y está en la propia Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores. Este artículo nos dice lo siguiente: todo trabajador o trabajadora tiene derecho a un salario suficiente que le permita vivir con dignidad y cubrir para sí y su familia las necesidades materiales, sociales e intelectuales. El salario goza de la protección especial del Estado y constituye un crédito laboral de exigibilidad inmediata. Todo amor en su pago genera interés. Fíjense acá, este artículo lo concatenamos con el de la Constitución, con el artículo 91, que es un salario digno. Todo ciudadano necesita tener ese salario digno para vivir dignamente con su entorno familiar o sus dependientes. Ahora bien, en el artículo 100 de esta ley, un comento, nos dice otros mecanismos de cómo se fija el salario y establece 5 numerales, ¿no? Primero, dice que para fijar el salario debe tomarse en cuenta lo siguiente. 1. Satisfacción de las necesidades materiales, sociales, intelectuales del trabajador, la trabajadora, su familia dependiente, que le permitan una vida digna y decorosa. 2. La justa distribución de la riqueza como reconocimiento del mayor valor del trabajo frente al capital. La cantidad y calidad del servicio prestado. El principio de igual salario por igual trabajo. 5. La equivalencia con salarios devengados por trabajadores y trabajadoras de la localidad o de aquellos y aquellas que presten el mismo servicio. Analizando lo que nos dice este artículo 100, acá nos habla de la justa distribución de la riqueza que se produce en el país, riqueza por conceptos petroleros, renta de minerales y servicios, pero esa distribución hoy día no está llegando. Quiere decir que el propio Estado no está cumpliendo ni con la Constitución, ni con la ley, ni con ningún instrumento jurídico que busca en proteger y garantizar el salario. Más sin embargo, todavía existen algunas luchas de algunos sectores de la clase trabajadora que están en un proceso de lucha constante con el Estado para lograr un reajuste salarial que dignifique, como lo dice la Constitución y como lo dice la propia ley. Y uno de los aspectos fundamentales que se está tocando en la actualidad es que esa bonificación que el propio gobierno está dando, que no tiene incidencia salarial, se está exigiendo a que pase a ser parte de la incidencia salarial. Para la hora del cálculo de las prestaciones eso pueda tener alguna incidencia, alguna referencia. Igual que el sextatique, están exigiendo también una dolarización del salario porque tenemos una economía donde conviven dos monedas, la americana y la nuestra, la americana con un valor 100 veces mayor que la nuestra, y eso está desprotegiendo el salario y pulverizando el poder adquisitivo del venezolano. Como tal, entonces el gobierno tiene una deuda social con todos los trabajadores del sector público. Y digo esto porque hay otro elemento a considerar. El sector privado actualmente es quien se está encargando de dignificar los salarios. La empresa privada paga 15 o 100 veces el salario que el propio Estado paga. Entonces es cuestión de revisar que el propio gobierno con los sectores que tienen que ver con la protección salarial se sienten, hagan las convenciones necesarias, se renueven los contratos colectivos, se tomen en consideración todo lo que es la protección familiar y social del trabajador en Venezuela, porque en la actualidad lamentablemente no se está viviendo con dignidad, ni se está cumpliendo los preceptos constitucionales, ni lo que establece la propia ley del trabajo. Al igual, todos tenemos un salario en el mismo nivel de 130 bolívares allí, y uno trabaja más que otro, tampoco se cumple como lo dice el artículo 100 de la Ley Orgánica del Trabajo y la Trabajadora. Por tal razón, es un llamado a la reflexión del propio Estado a que justifique, dignifique y garantice el salario digno, que es un mandato constitucional, porque el salario es un derecho humano, al igual que los demás derechos humanos. Muchas gracias. How can we not talk about family when family's all that we got? Everything I went through, you were standing there by my side.